Bueno, hola, buenas noches ya. Estamos ya terminando, nos queda este tema y luego la lectura 9, si no estoy equivocada, ¿vale? Y ya toca evaluar, ¿vale? Entonces, ánimo, darle caña a todo y empezamos a ver lo que se ha estudiado sobre el desarrollo cognitivo ya en la fase de adultez y el envejecimiento que estamos viendo en estas tres últimas clases. Entonces, Piaget nos dijo que en la época de la adolescencia, cuando aquello se producía ese paso del pensamiento concreto al pensamiento formal, ya se acababa el tema de la evolución inteligente, ¿no? de las fases de la inteligencia, ¿vale? Y surgió, en base a eso, no podría haber otra fase más, una postformal, en la cual pues hubiera personas que siguieran pues mejorando o tomando nuevas habilidades a la hora de razonar. Entonces hubo un creciente interés para ver si realmente en ese periodo de adultez y vejez pues se producía algo, ¿no? En cambios demográficos que se produjeron en un tercio, aumento de la población y llegada de eso a las edades más avanzadas porque hay mejor salud, por lo tanto, este tema se ha convertido en un foco de atención porque cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más tal, ¿vale? Entonces pasamos a cómo estudiar el cambio cognitivo en la edad adulta y los problemas que plantea por otras diferencias, ¿no? Entonces, el estudio de la infancia y la adolescencia, a diferencia de esa época, en la adultez estamos hablando de un margen de personas muy amplio, ¿no? Como dice ahí, entre 25 y 30 años hasta 65. Estamos hablando de 30, 40 años largos, o sea que al final, ¿a quién medimos? ¿Qué medimos? A todos los años, medimos bloques, a ver, ¿vale? Y entonces también hay la diferencia es muy laxa porque estamos en una época, como dijimos el otro día, donde los cambios principales no son biológicos, son sociales, ¿vale? Y por lo tanto, aunque decíamos, nos mantenemos más físicamente, no tenemos esa evolución o esos cambios hasta ya bien avanzada la vejez, donde sí se producen, estamos hablando de una igualdad, una diferenciación social, ¿vale? Las características de la conducta de los individuos durante la adultez y la vejez son menos evidentes, es decir, no somos tan iguales. Cada adulto, por libertad, por capacidad de decisión, por costumbre, por trabajo, por cultura, por familia, por tal, tiene una forma de comportarse y son muy diferentes las conductas, ¿vale? Entonces, durante la vida, la constancia y similitud en las conductas de los individuos disminuye debido a todo eso sociopersonal. Yo tengo pareja, no tengo hijos, no tengo, estoy separado, estoy casado, vivo aquí, vivo allí, tal, ¿vale? Y la vejez, pues vuelve y se incrementa esa similitud por por el cambio biológico que se produce, ¿vale? Y ahí también. Entonces, Sain distingue entre lo que son los mecanismos de cognición, que son las transformaciones que se producen en esos mecanismos del procesamiento, velocidad, memoria operativa, inhibición de la memoria a largo plazo, etcétera, y los resultados de la cognición, que sería la inteligencia entendida como el producto de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestros años y lo que hemos ido aprendiendo, ¿vale? Para que lo entendáis. Una cosa es lo que vamos teniendo de base y otra cosa es cómo lo hemos usado y cómo hemos aprendido luego a rellenarlo y a usarlo de otra manera. Por lo tanto, hay que diferenciarlo. ¿Existe en la edad adulta y durante el envejecimiento un cambio? Pues los propios psicólogos han puesto en duda la existencia de etapas en esas fases, ¿vale? Recordad que hablábamos de crisis el otro día, de tal, pero no hablábamos de etapas. En la psicología del desarrollo del siglo XX, con Piaget y Vygotsky, ¿vale? Aportan una perspectiva genética y evolutiva, ¿vale? Para establecer esos procesos psicológicos. Pero desde esa concepción del desarrollo, ahí, en la adolescencia, ya hemos llegado a esos máximos, ¿no? A ese desarrollo y, por tanto, ya no se darían esas biológicamente, porque entender lo que estamos juntando, biológicamente ya no se darían esos procesos de desarrollo tan marcados como en la infancia y la adolescencia. Entonces, hay dos ideas principales. Uno,
el desarrollo psicológico finaliza al iniciar la edad adulta, ¿vale? Con posibilidad de que algo cambie, ¿vale? Aunque ese desarrollo biológico que subyace al psicológico, el deterioro físico del cerebro, no tiene por qué tener un deterioro cognitivo, ¿vale? Esto es lo que siempre se dice y hablaremos un poco de eso al ver este tema, que es que a pesar de que el cerebro vaya perdiendo, ¿vale? Consistencia, se hacen más pequeñitos, se encoge porque pierde líquidos y tal. Una cosa es que el cerebro pierda eso y otra cosa es que no funcione, ¿vale? Y vamos a ver cómo en unas áreas quizás el funcionamiento incluso pueda ser mejor que en otras, ¿vale? A pesar de que haya un deterioro. Entonces, Piaget habla de los estadios de operaciones formales como el estadio final del desarrollo cognitivo, ¿vale? Recordad que Piaget es una teoría cognitiva, entonces hay autores que hablan de que hay un estadio posformal donde la mejora dialéctica, por ejemplo, a la hora de utilizar los razonamientos y tal, ¿vale? Mejora, ¿vale? En la edad adulta y en la vejez. Y el pensamiento posformal surgiría en contextos más amplios y complejos de la vida adulta donde no están claramente definidos los problemas, tanto y todos los puntos de vista diferentes, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué están diciendo? Que al final, en la edad adulta, enfrentamos o afrontamos o tenemos problemas que no son tan lógicos o tan fáciles de resolver y que incluyen muchos más aspectos, a pesar de que en la etapa formal ya hemos conseguido mejorar las perspectivas y ver las cosas desde diferentes puntos de vista, también se habla de que hay adultos que llegan a eso, ¿vale? Y entonces hablaría de perspectivas de la concepción más relativista, que incluiría también aspectos más subjetivos y personales, que también hablaría del tema de la dialéctica, que es el pensamiento mediante el cual uno puede ver más posiciones y más ideas, tesis y antitesis, ¿vale? Entonces, al tener esa capacidad, pues según estas propuestas de estos autores, estaríamos pues siendo capaces de tener ese pensamiento más allá del propio o del formal, sería un avance sobre él, ¿vale? Entonces, esas investigaciones sobre el pensamiento posformal y el dialéctico son muy pocas, ¿vale? Y no parece que se confirme que exista un estadio como tal, pero sí parece que se confirma tanto por estudios hechos como por la intuición que podemos tener todos, ¿vale? Cuando dice estudio de intuición, que la gente ya eso ya lo intuye, ya le parece, ¿vale? Es que hay una cosa que se llama conocimiento experto, donde el tener unas experiencias más complejas, el afrontar pues algún tipo de problemas más de tipo abstracto, donde hay que pensar más, donde hay que buscar más soluciones, donde hay que leer más, donde hay que tal, pues sí parecería que podría hacer que ciertas personas tuvieran más capacidad, ¿vale?, en esa parte y sería un pensamiento posformal o un formal entrenado, digamos, o más experto, ¿vale? Por eso lo llaman el conocimiento experto. Pero no parece un estadio en sí, ¿vale?, que no puedan tener pensamiento más allá del formal. Es decir, por regla general, muchas personas llegan a esto. Entonces, existen otras concepciones que hablan de que existe un cambio durante esa adultez y la vejez. La perspectiva del ciclo vital considera que el desarrollo no se contempla para nada, no se completa para nada en la edad adulta, sino que continúa, ¿vale? Por lo tanto, ellos hablan de unas fases. En esas fases hablarían de adquisición, mantenimiento, transformación y luego el desmoronamiento de las estructuras, ¿vale? Entonces, según eso, la mente y la conducta tienen un carácter dinámico, multidimensional, multifuncional y no lineal. Por lo tanto, el enfoque contextual dialéctico habla de que se tienen raíces de psicología, bueno, que sostiene que el desarrollo es un proceso de cambio multidireccional y multidimensional que se va a dar a lo largo de toda la vida y, por tanto, va a haber cambios igualmente cuantitativos como cualitativos. Es decir, no solo ese que nos decían antes, esa capacidad de tener más información, sino también la capacidad de procesarla de otra manera, ¿vale? Entonces ellos hablan que el desarrollo es fruto de esa interacción de factores biológicos y culturales y que su influencia va a cambiar en función de la edad. De hecho, hablan, aquí tenéis, de cómo cambia, ¿vale?, la influencia. Entonces ellos hablan de un patrón de cambio con la edad que tiene. Uno, los beneficios evolucionistas de la selección
natural disminuyen con la edad, ¿vale? Entonces la selección con edad disminuye, es decir, ya no habría tanta influencia de esa biología, ¿vale? La necesidad de cultura aumenta con la edad, es decir, las personas parece que necesitan tener más cultura con la edad, pero la eficacia de esa cultura también parece que disminuye con la edad, por lo tanto estaríamos hablando de cambios con la relación entre la vivencia o la persona y la cultura, ¿vale? Pues entre esos factores culturales pueden mostrar un patrón diferencial entre la necesidad de los mismos y su eficacia. La necesidad aumenta, eficacia disminuye, ¿vale? Disminuye, ¿por qué? Porque voy llegando a la edad más adulta y en el envejecimiento también la eficacia de lo que conozco, la eficacia de la cultura para mí disminuye, ¿vale? En ese desarrollo ontogenético que he considerado como un proceso de adaptación hay tres propósitos. Uno, primero crezco, infancia y adolescencia, hasta que llego a la edad adulta. En la edad adulta estoy mantenido, ¿vale? Recordad que hemos hablado de hay un mantenimiento a nivel biológico, no hay de grandes pérdidas, no hay tal, ¿vale? Y luego, ¿vale? Hay la regulación de las pérdidas en función de los procesos, pero todos esos recursos psicológicos asignados a esos tres procesos varían con la edad, ¿vale? Entonces yo en esas edades estaría variando el tipo de proceso que estoy dando. Entonces, ¿existe ese estadio o no? ¿Hay o no es eso? Pues no, no se puede hablar de ese estadio como habla Piaget de los otros estadios. Tampoco, según esa teoría del ciclo vital, que ella no habla de estadios, justamente, lo que habla es de proceso. Entonces, según esa teoría del ciclo vital, es dinámica, es interacción, es multifuncional, por lo tanto, ya no hay estadios, ya no podemos decir que haya un estadio, a pesar de que ellos hablen de esas fases, ¿vale? Sayce y Willis propone una teoría de estadios en ese desarrollo adulto que habla de usos y propósitos de esa actividad, ¿vale? Donde sería el estadio de logro, cuando uno llega a la juventud, los individuos usan la cognición para la consecución de metas personales, es decir, quiero conseguir un trabajo, quiero conseguir tal, quiero tal. Cuando llega al estadio de responsabilidad es cuando yo ya estoy buscando para mi vida familiar, laboral y resolver los problemas de la vida y centrarme. Y luego el ejecutivo, que es cuando algunos individuos con ciertas responsabilidades más complejas tienen que aprender a tomar decisiones más importantes o con más información o tal, ¿vale? Entonces el ejecutivo sería el ya he llegado a una cierta nivel y por tanto tengo que trabajar cognitivamente a otros niveles más altos, ¿vale? Mientras que los otros dos serían pues el proceso de ir aprendiendo. Luego el reorganizativo, que sería a partir de los 60 o 65, que es yo ya he aplicado mis habilidades intelectuales y ahora tengo que reorganizar y planificar mi vida en otro tipo de elementos, ¿no? En recursos para años que me quede hasta que termine. Y luego el reintegrativo, que sería el del anciano, donde uno va reintegrando, ascribiendo esas funciones a lo que él quiere o lo que necesita en ese momento para utilizarlo de manera cognitiva, para regular sus emociones, para afrontar, ¿vale?, el proceso que tiene que afrontar en el desarrollo, en el cambio de vida al final de la vida, ¿vale? Entonces estos estadios ponen de manifiesto que otros propósitos y objetivos a los individuos aplican sus habilidades intelectuales durante la edad y la adultez, ¿vale? Entonces, ¿a qué estamos dedicando nuestros procesos cognitivos o a qué se supone que estamos dedicando? Más que a estadios propiamente dichos del desarrollo, ¿no? Es como yo estoy haciendo unos estadios, pero al final son propósitos, objetivos y utilización de mis habilidades en épocas de la vida, no tanto estadios como entendería Piaget, ¿vale? Por lo tanto, según Piaget, no. Luego empezamos con las estructuras del procesamiento humano para un poco ver qué se ha estudiado y qué no se ha estudiado en el tema de los adultos y la vejez, ¿vale? Sobre la memoria, sobre todo, que sabéis que hay teorías que dicen que se pierde la memoria y qué tal, porque hay las demencias y los de estos, pero aquí recordad que no estamos hablando en ningún momento de trastornos, aquí estamos hablando de desarrollo normal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver el tema de Atkinson y Shiffrin. Yo sé que esta teoría os la sabéis de pe a pa, son los tres sistemas de almacenes. El primero es el almacén, la memoria o almacén sensorial, que es, ¿vale?, cortito, poco tiempo, muchos estímulos, ¿verdad? Tal. El almacén de memoria a corto plazo, que es limitado en cantidad y en tiempo, ¿vale?,
y el almacén de memoria a largo plazo, donde se quedan los recuerdos más a nivel profundo, ¿vale? Entonces la información proviene del medio, pasa a través de la memoria sensorial, la que filtra entra a la memoria a corto plazo y si en esa memoria se mantiene y se codifica, pasaría a la memoria a largo plazo. Y luego, igualmente, la memoria a largo plazo, cuando la memoria a corto plazo tiene que codificar algo, utiliza la información que tiene la memoria a largo plazo para recodificar y pues decidir si mete o no mete en ese almacén a largo plazo la información que tiene, ¿vale? Entonces, ese almacén sensorial recoge la información externa, codifica como un registro de modalidad sensorial, sabéis que tenemos la auditiva, la visual, la kinestésica, la tal, la olfativa, ¿vale? Y tenemos diferentes, entonces donde se adquiere y selecciona antes de pasar. Entonces lo que nos llama la atención, lo que es significativo, lo que nos fijamos, tal, pues nos queda. De cada situación filtramos y dejamos de incorporar un montón de información porque no tenemos la capacidad de recibirlo todo, ¿vale? Entonces permite la descripción del medio bastante exacta, pero solo 100 o 500 milisegundos, o sea, muy poquito tiempo, ¿vale? Ya la memoria a corto plazo ya esto es otro rollo. Aquí ya es donde nosotros, además de coger la información nueva, la codificamos con el tal, porque imagínate que tú ves venir a alguien, ¿no? Y sensorialmente pues es una persona y tal. Entonces, de repente la reconoces porque es tu familia, tu hermano, tu pareja, tu tal. Entonces, eso está en tu memoria, no viene con la persona que te viene el letrerito, yo soy tu hermano, ¿vale? Entonces, tú, para reconocer a esa persona, estimularmente, tienes que darle un significado, que es dónde está, qué es lo que está en tu memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, yo codifico la información a partir de lo que yo sé y lo nuevo que me llega y lo que yo sé, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que el número mágico más menos 5, que es 2 más menos 5, 5 más menos 2, perdón, que es el realidad de Miller, que se habla es 5 más menos 2, que es la capacidad de la unidad de la muy a corto plazo. Quiere decir es que podemos retener así momentáneamente hasta máximo de 7, 3, 4, 5, 7, 6, ¿vale? Y el tiempo poquito también, ¿vale? Dura poco, a no ser que pase a formar parte de nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, la información está muy poco tiempo disponible. Entonces, la memoria a corto plazo del ser humano realiza tareas como comprensión del lenguaje, cálculos numéricos, estrategias de mantenimiento, procesamiento de palabras, números y tal, ¿vale? Esta activación es la que considera la memoria a corto plazo como una memoria operativa, porque está operando con la información. La retiene poco, pero sí opera con ella, entonces pasará a la memoria. Y eso es la teoría de Badelich y Hitz, que ellos hablan de la memoria de operativa, porque para ellos conceptualizar la memoria a corto plazo como un almacén no es correcto, porque para ellos esa memoria tiene que estar haciendo algo, tiene que estar operando con lo que le llega y con lo que tienen con lo que le llega tanto de la parte sensorial como de la memoria a largo plazo, y por tanto tiene que estar trabajando. Entonces tiene que realizar tareas y tareas complejas de aprendizaje, razonamiento y comprensión, ¿vale? Utilizando, pues ya os digo, la información de todos, y en ella es donde se opera. No se conoce que la memoria a largo plazo opere, sino que es donde se almacena. Por tanto, según esta teoría, ¿vale?, está ahí. Entonces, la memoria operativa que se propone habla de eso, de que tenemos unos diferentes tipos de procesamientos en ella, ¿vale? Entonces ella ya estaría operando, donde están el plazo fonológico, que se encarga de la información verbal, ¿vale?, auditiva, la agenda visoespacial, que se estaría especializada en trabajar, en operar, ¿vale?, con lo que es el almacenamiento visual, y el retén episódico, que sería el que tiene la información y está conectado con nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Es este retén. Y luego el ejecutivo central, que sería como una especie de tabla de ejecución que coordina, ¿vale?, y junta todos. Viene por el fonológico esto y se une con el espacial, y la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo nos está diciendo que esto, ¿no? Imaginaros que escuchamos una canción que nos viene por el lado fonológico, ¿vale?, que estamos reteniendo y tal, ¿vale? Pues a lo mejor esa canción nos recuerda una situación y nos une con tal, entonces visualizamos lo que hicimos, imaginamos, no sé qué, visualmente, ¿vale? Todo eso se forma en ese coquedo. Entonces la memoria a largo plazo ya es un almacén donde no hay límites, parece ser, ¿vale?
que se puede almacenar todo tipo de información ilimitado y durante tiempo indefinido. Eso no es del todo cierto, porque existe una cosa que se llama el olvido, ¿vale? Entonces, sí, nosotros tenemos un registro relativamente permanente porque podemos olvidar, y podemos olvidar porque haya otro recuerdo más importante que interfiera en recordar una cosa o porque no se haya procesado bien, ¿no? Y a veces también la memoria no es perfecta, ya si alguien tiene interés sobre memoria la estudiaremos, ¿vale? Pero, bueno, no es perfecta y por tanto no va a guardar exactamente todo lo que ve y todo lo que usa, ¿vale? Por lo tanto, la memoria a largo plazo tiene almacenes, se diferencia entre memoria episódica y semántica. La memoria episódica es la que tiene nuestros acontecimientos espaciotemporales concretos de lo que nos ha pasado, ¿vale? Entonces, volvemos al ejemplo. Yo recuerdo París por cuando estuve de viaje, viendo la Torre Eiffel, la Notre Dame, no sé qué, y la memoria semántica es que yo sé que París es la capital de Francia, que tiene una edificación que se llama Torre Eiffel, no sé qué. Pero si está relacionado con un espacio temporal mío, donde yo he estado, sería conocimiento episódico. Si simplemente es información que he leído en un libro, he ido reteniendo y tal, sería semántica, que normalmente no sabemos ni cuándo la aprendimos, porque es conceptual y yo tengo ahí toda la información, pero no sé, no la he vivido, no es algo que yo haya tal, ¿vale? Luego también se alude a la memoria explícita, que sería datos conscientes, y la implícita, que es a veces este tipo de registro involuntario que se produce con información y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces de que la hemos retenido, ¿vale? Entonces, todo eso nos engloba dentro de la memoria. Ahora vamos a ver cómo se ha estudiado, ¿vale?, esa memoria en cuanto a los factores cognitivos, ¿vale?, y cómo vamos a mezclar luego y ver eso, ¿vale? Entonces, el desarrollo en la edad adulta y el envejecimiento, uno de los factores o de los procesos ejecutivos que se producen a niveles cognitivos es la velocidad de procesamiento, que es lo rápido o lento que uno puede procesar la información o retenerla, ¿vale?, darse prisa. Entonces, parece que el enlentecimiento progresivo de las actividades físicas e intelectuales es algo muy típico que pensamos de los mayores, ¿no?, que ya son lentos, ya no retienen, ya no saben gestionar, ya tal, ¿vale? Y parece que comunes en nuestra historia sobre los que existen muchas evidencias. Galton, a finales del siglo XIX, propone que el tiempo de reacción para tratar de evaluar la capacidad intelectual, es decir, que esa velocidad de procesamiento, ese tiempo que se tarda en analizar, en gestionar información en tal, sería uno de los factores que incluirían en la inteligencia. De hecho, es uno de los factores cognitivos que se miden con la inteligencia, ¿vale? Pues a partir de los años 20, a partir de los 20 años disminuye con la edad en tareas como reconocimiento y comparación entre patrones perceptivos, letras, palabras y tal, ¿vale? Entonces sabemos que a partir de los 20 años el procesamiento, ese tiempo de reacción disminuye, ¿vale? Se debía principalmente a procesos basados en el sistema nervioso central más que en los sensoriales, es decir, no es tanto que se confunda porque no se perciben correctamente, sino que podemos constatar que se está hablando de ya el procesamiento intelectual, ¿vale? Entonces no podemos decir, bueno, es que a lo mejor no pueden ver la percepción porque no ven bien o no oyen bien o tal. No, tenía algo que ver con el sistema nervioso central. En los estudios más recientes que han tratado de ver si existe este factor general del lentecimiento, como Salthouse, ¿vale?, sostiene que este lentecimiento y la velocidad a la que se realizan las tareas depende de qué requerimientos de conocimiento tienen, ¿vale?, esas tareas. Es decir, qué tengo que saber y tal. Y parece que en 2 estudios de adultos y jóvenes hubo una disminución de la velocidad del procesamiento de más edad, realizaban las 2 primeras tareas, pero menor en el conocimiento de las palabras. Es decir, cuando las tareas son de velocidad, ¿vale?, o de sustitución, dígito símbolo o conocimiento de palabras. Les parece que sí se tarda más en reconocer, en hacer tareas de motoras y también en el dígito simbólico, pero menos en todo el tema del conocimiento de palabras. Cuando estudiemos lenguaje el año que viene, pues todos aprobaréis y pasaréis a tercero y haréis lenguaje conmigo, ¿vale?, veréis cómo sí se ha demostrado que las personas mayores tienen una facilidad en el vocabulario y también
que no se ha demostrado del todo, eso, aunque ellos tengan mucha sensación, el tema del fenómeno de la punta de la lengua, que no les salen las palabras, ¿vale? Pero sí que es verdad que parece que en ese procesamiento más semántico, más de palabras, sí que no tienen ningún problema. Luego, al hablar de la velocidad del procesamiento, no tenemos que olvidarnos del conocimiento, porque claro, yo, en cuanto a que yo sea más rápido o menos, también tendrá que ver con lo que yo sé. Si yo sé un poquito más, solo que vosotros, de psicología, quizás yo sea más rápida en comprender, ¿vale?, una lectura de psicología que alguien que no tiene el conocimiento que tengo yo de psicología en estos momentos, ¿vale? Luego me ganaréis todos. Pero estamos hablando, entonces, al final estamos hablando de esa inteligencia donde se distinguen dos tipos de inteligencia, ¿vale? Hay estudios que hablan de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ¿vale? Y ahora veremos eso. Entonces, la memoria operativa. Acordaos que la memoria operativa era esa intermedia que estaba entre la sensorial y tal, y que operaba con la información a través de la agenda visoespacial, la fonológica y con la memoria a largo plazo y el ejecutivo central y todo eso, ¿vale? Y la episódica, ¿vale? Entonces, la mayoría de los estudios parecen demostrar que la amplitud de la memoria no disminuye con la edad hasta muy tarde, ¿vale? 80 años. Vuelvo a deciros, estamos hablando de pacientes sanos, ¿vale? No estamos hablando de pacientes con demencias tipo Alzheimer, tipo demencia de la senil o tal, ¿vale? Estamos hablando, porque al final estamos hablando de que los sujetos sanos que no tienen esas enfermedades, no estamos hablando del desarrollo normal. Luego, el deterioro de ese almacén a corto plazo sí que es un índice de patología de la demencia senil, ¿vale? Es decir, la incapacidad de recuperar información, de retener información, de tal que se produce en esa demencia, ¿vale? Entre los sanos no parece existir un deterioro significativo en pruebas de memoria primaria o inmediata, donde se mide la capacidad de memoria a corto plazo, ¿vale? Entonces, memoria operativa parece que queda intacta hasta tarde, ¿vale? A no ser que haya una demencia donde sí podemos decir que es uno de los factores que primero se detectan, ¿vale? Entonces, la memoria operativa, en la memoria operativa utilizan tareas como las pruebas de amplitud lectora, ¿vale?, en las que se ven obligados a realizar complejas que impliquen manipulación consciente de información, lectura en voz alta, selección de últimas palabras, tal. Los datos confirman que no existe esa disminución en la edad adulta y en la vejez en las tareas de memoria operativa. Volvemos a decir, a partir de los 80 ya sí, ¿vale? Pero no existe. Entonces, cuando yo tengo que manipular información es cuando uso la memoria operativa, ¿vale? Si solo leo automáticamente y no pienso, no hay memoria operativa, ¿vale? Pero los estudios no son concluyentes, pero hay tres hipótesis. Uno, que esa memoria operativa se liga al descenso en la capacidad del almacenamiento. Es decir, hay cambios en la memoria operativa por el descenso de capacidad de almacenamiento, que la influencia de la velocidad de procesamiento, es decir, ese enlentecimiento en los procesos cognitivos produciría la disminución en la memoria. Es decir, si no hay menos memoria operativa, ¿por qué? ¿Vale? Hay cambios. Entonces hay esas hipótesis. Uno, que es una peor capacidad de almacenamiento. Dos, que es una peor velocidad en el almacenamiento. Y tres, que los ancianos se encuentran con mayores dificultades para procesar las tareas, ¿vale?, de memoria operativa. Es decir, hay un incremento a medida que se hacen más complejas y, por tanto, necesitamos controlar más lo que estamos haciendo en ese almacén, cuando muchas veces lo hacemos de manera automática y diríamos que las personas mayores tienen. Entonces, ¿qué más se ha estudiado? Se ha estudiado el procesos de control e inhibición, ¿vale? Porque Baddeley y Hitch hablan de la memoria operativa, hablan del ejecutivo central, que es el que controla, gestiona, supervisa la tabla de mandos de todos los procesos que se están dando en la memoria operativa, ¿no? Y, por lo tanto, también el control de los procesos de atención, ¿vale?, que se dirige hacia unas cosas u otras. Entonces, hay autores que consideran que los procesos ejecutivos forman parte de los procesos atencionales, ¿vale? Entonces, el investigador es especial atención en el proceso inhibitorio.
que es la capacidad de parar la información, ¿vale? De no hacer caso, ¿vale? Entonces el ejecutivo central, igual que gestiona lo que oye, lo que viene de la auditiva, lo que viene de la visual, lo que viene de tal y cual, también tiene capacidad de decir, pues esto no lo oigo, inhibo esta información, ¿vale? Entonces, en cualquier tarea cognitiva hay que inhibir información o bien de nuestra memoria, porque claro, si nosotros estuviéramos siempre recordando todo lo que tenemos en la memoria operativa, no, hay información que nos llega y entonces a veces incluso nos llega, ¿no? Entonces, ¡pim!, que me salta esto, no, que está, ¿vale? Y nos lía, ¿no? Esa cosa. O también la memoria externa, es decir, hay veces que tenemos que dejar de lado, no hacer caso según qué información y inhibirla, ¿vale? Entonces, según ese tema, cuanto más compleja es la tarea que estoy realizando, más necesito inhibir la información que me la pueda interferir, ¿no? Tanto externa como interna, ¿vale? Entonces ahí tenéis el ejemplo de una de esas tareas, que es la tarea STROP, que se utiliza para estudiar esto, que es denominar palabras con una interferencia de información visual, ¿no? Tenemos que decir de qué color está escrito la palabra, ¿vale? Entonces la respuesta sería rojo, a pesar de que la palabra pone azul, ¿vale? Entonces al tener que hacer una respuesta que es diferente a lo que leo, pues parece que ahí tenemos que inhibir información, tengo que inhibir la lectura, ¿vale? Que es bastante complicado, creo que lo estudiaremos el año que viene, pero se sabe que leer casi es imposible cuando tienes letras, estás ahí concentrado, ¿vale? Evidentemente si no miras, no miras. Que existe un conflicto entre esas dos dimensiones estimulares, el significado y las letras, ¿vale? Y el color, por lo tanto hay una incongruencia, por lo tanto hay una parte que yo tengo que inhibir, ¿vale? Entonces los datos muestran una disminución con la edad en la precisión y latencia de la tarea de STROP, es decir, se hace mal, se hace peor, es decir, cuanto más mayores nos hacemos, peor se hace esa tarea. Y lo que responden o lo que explican estas personas es que parece que con esa latencia responde a que tenemos menos capacidad de inhibir información, así como nos estamos haciendo más mayores, ¿vale? Entonces, parece que hay correlaciones significativas entre la edad y la latencia, el tiempo que se tarda en responder, ¿vale? Y Lynn Hanscher, ¿vale? Usando esas tareas que implican la inhibición, sostiene que lo demuestran los adultos mayores y ancianos es un proceso específico de déficit en la capacidad de inhibir, ¿vale? Y resistir a la interferencia. Por eso, cuando estamos haciendo algo, nos vamos a hacer otra cosa y se nos va la cabeza, que ya me considero muy mayor, y se nos va la cabeza y nos vamos a tal. O estamos hablando de una cosa y nos viene la cabeza y ponemos a hablar de otra y nos vamos por los cerros de Úbeda, como dicen, ¿no? Y tal, ¿vale? Entonces, los adultos mayores son más vulnerables a esas interferencias de información que no pertenecen al almacén en la memoria larga, que no pertinente, ¿vale? Es decir, no viene a cuento, pero se ponen a hablar de eso. Entonces, serían menos capaces de inhibirla, por lo tanto, interferirían más. No puedo dejar de oír mi cabeza, ¿vale? Hay una disminución en esa eficacia de la focalización, hay déficit en el cambio de atención y también en cómo se actualiza toda la representación en la memoria a largo plazo. Por lo tanto, estarían hablando de un proceso de inhibición de información. No se puede parar, por lo tanto, uno salta y se va y eso le hace ser más lento. Memoria a largo plazo también se ha estudiado, ¿vale? Entonces, a ver, si la memoria, el procesamiento de información implica esa integración del medio en forma previa, almacenar la memoria que ya está implícita, explícita, semántica o tal, ¿vale? Entonces, la memoria desciende a partir de los 30 y los 40 años, ¿vale? Pero, cuidado, la memoria autobiográfica, es decir, los acontecimientos vividos a lo largo de la vida, más nítidos, infancia, adolescencia y juventud, memoria episódica para lo cual los ancianos parecen tener una aptitud muy buena, ¿vale? Entonces, recordar mejor aquellos hechos, situaciones que ocurrieron antes de los 25. Es decir, parece que en tema episódico de nuestra vida somos capaces de recordar mejor lo que pasó cuando éramos más jóvenes que lo que ha pasado después, ¿vale? A pesar de que sabemos que la memoria episódica desciende. Mayores no parecen perder estos recuerdos, mientras sí tienden a perder los recuerdos de otras edades, ¿no? Como los adultos, ¿vale? Entonces puede ser debido a esa carga de afectividad que tendría esa época más infantil o más juvenil o más tal, por la que facilitaría la permanencia. Recuerda que cuando más significativo es un recuerdo, cuando más emoción tengo en un recuerdo, más me permanece,
a ser más importantes, ser recordados más veces, ¿vale? Es decir, como como fueron importantes o fueron antes, también son más recordados, al afecto que le tenemos, a la singularidad de los recuerdos o a la relevancia de esos recuerdos, ¿vale? Entonces no aparece, pero disminuir la memoria semántica. Recordad que ya hemos dicho que las palabras, en las tareas de palabras, de evocación de palabras y tal, las personas mayores no disminuyen el rendimiento, y en lo que es la memoria semántica, ¿vale?, que es vocabulario, que son conceptos, que son tal, no parecen perder, ¿vale?, la capacidad de forma significativa. Cuidado, forma significativa, la pueden perder un poquito, ir perdiendo, ¿vale?, pero que no es tanto como se nos ha vendido en todo el tema de cuando te haces mayor ya pierdes, ¿vale? Sí que es verdad, yo creo que ahí hay una parte muy afectiva, que las personas mayores, como se sienten mayores y saben que viene un proceso complicado de envejecimiento, pues muchas veces sí que se fijan más y se dan más cuenta de los errores que cometen y tal, y muchos lo atribuyen también a la edad, es que ya no digo lo que decía, es que ya no puedo hablar, tal, ¿vale? Pero parece que en una vejez normal, sin ningún tipo de problema de trastorno, no pierden el vocabulario, continúan aprendiendo conceptos nuevos e incrementan sus conocimientos del mundo hasta edades muy tardías. Esto es algo que ahora se puede ver más porque como ahora las personas mayores tienen, aparte de estar más tiempo, se ha aumentado se ha aumentado el tiempo de vida, ¿vale?, que tiene un nombre. Además de eso, también es verdad que están más activas, que también hacen más cosas, se pueden dar cuenta de si aprenden más, de si siguen tal, ¿vale? Por tanto, eso también se ha dado. Entonces, sí se observa deterioro relativo al acceso léxico, que es la capacidad de encontrar la palabra. Es decir, sí hay un problema en ese tema de me acuerdo, pero no la encuentro, ¿vale? Un poquito más, tampoco crean que mucho, ya lo veremos en lenguaje. Vale, entonces, memoria explícita, que es la capacidad de recordar voluntariamente, ¿vale? Estamos hablando de que, claro, hay un deterioro en esa memoria, consciente de los conocimientos conceptuales, ¿vale? Es decir, de las tareas de recuerdo libre, de cosas que no están relacionadas, ¿qué tal?, ¿vale? Pero las tareas de reconocimiento, ni los adultos mayores ni los ancianos presentan deterioro significativo, es decir, yo recordad que recuerdo, ¿vale?, es hacer llegar la información, y ahí podríamos también meter un poco el tema de la inhibición. Yo tengo menos inhibición, por lo tanto me falla el poder recordar exactamente lo que quiero, ¿vale? Pero en el reconocimiento, es decir, en el unir esto con esto, sí que parece que no hay un deterioro significativo, ¿vale?, de reconocer cosas. En cuanto a la memoria implícita, no parece que haya ningún deterioro, o el que hay no es significativo, ¿vale? Parece que la memoria de los mayores se basa en procesos automáticos, inconscientes e involuntarios, es decir, que nuestro cerebro cada vez se automatiza más y por tanto cada vez es capaz de hacer más cosas de manera implícita, ¿vale? Es como si el cerebrito durante años hubiera creado esas redes neuronales para responder de una manera o para hacer unas cosas, y entonces parece que con el tiempo eso se ha automatizado y le da para poder hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces recuerda la esencia de las cosas y los estímulos y situaciones más familiares, olvidando, confundiendo detalles, tareas complejas o situaciones novedosas que no son, ¿vale?, lo que tiene ahí más automatizado y por tanto como más al día o más puesto. Y ahí tenéis la inteligencia como la medición de la inteligencia, ¿vale? Hemos hablado de la memoria, del almacén de corto plazo, de tal. Hemos hablado de la velocidad de procesamiento, que es uno de los factores que se suelen medir con la inteligencia. Pero también hemos hablado, que lo he dicho y no lo he concretado, de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, porque ahora vamos a ver, ¿vale?, qué resultados tenemos en la investigación en cuanto a cómo el desarrollo durante la adultez y la vejez se producen los cambios en la inteligencia como tal, ¿vale? Entonces hay que hablar de inteligencia fluida y cristalizada. En el siglo XX sabéis que hubo campos de inteligencia, se estudiaba y hablábamos de los test psicométricos para medir esa inteligencia, para ver cómo se resolvían tareas y tal, ¿vale? Tenemos a Piaget, que habla de la relación de la inteligencia con todo el tema de lo que uno puede ir haciendo, el desarrollo sensorio-motriz, pensamiento lógico, ¿vale? Y que él habla de esos estadios, infancia,
pensamiento sensorio-motriz, concreto y formal, ¿vale? Luego tenemos la cognitiva, que ha analizado cómo se produce ese procesamiento de la información, que habla de test, pero también de pues velocidad de procesamiento, de cómo el cerebro, qué pasa en el cerebro cuando hacemos información. Entonces tenemos los test de inteligencia, que surgen cuando Binet es el que habla y empieza a querer analizar tareas cognitivas complejas para discriminar niños que tenían dificultades a la hora de pues recibir una instrucción en el aula como sus compañeros, ¿vale? Entonces Binet hablaba de esa capacidad de inteligencia general, es Spearman quien habla del factor G, el factor general de inteligencia, y quien luego a la vez separa la pirámide, la G está arriba como un factor genérico y luego viene pues, la verbal, la espacial, el razonamiento, la numérica, ¿vale? Que serían diferentes. Entonces, en esa concepción unitaria de la inteligencia vino a dar lugar a que calculáramos el famoso CI, ¿no? El WISC o el WISE, que son las escalas Wechsler y que nos permiten, pues eso, con tests y subtests, ¿vale? Valorar, hoy en día ya no es escala verbal y manipulativa, pero bueno, lo fue hasta hace nada. Ahora ya tenemos 4 índices cognitivos y ha ido progresando hacia esa mezcla más de tipo cognitivo, pero bueno, teníamos 6 escalas verbales, 6 escalas manipulativas, donde se valoraba la inteligencia, ¿vale? Entonces, el patrón de desarrollo de esas escalas verbal y manipulativo del Wechsler era diferente en adultos y vejez. Entonces, la escala verbal tendencia al mantenimiento de la inteligencia, en la manipulativa, que hemos dicho que es todo eso motor y todo eso tal, se disminuye a partir de los 30, 40 que hemos dicho, ¿vale? Entonces, la inteligencia verbal aumenta, probablemente fruto de más lectura, de más aprendizaje de todo el tema verbal. La manipulativa disminuye, de ahí las dificultades que tienen, ¿vale? Entonces, como hay concepciones no unitarias que no son el G, no se hallan en el CI, pues hablan de aptitudes o factores múltiples, por lo tanto, tenéis a la propuesta de Thurston, la de Guilford, ¿vale? Y Cattell y Horn distinguen entre estas dos inteligencias que hemos citado antes. La fluida, que es capacidades intelectuales de tipo abstracto que se aplican en situaciones nuevas y que no tienen relación con la cultura, ¿vale? La fluida, y la cristalizada, que tiene relación con la cultura, con los conocimientos, con las informaciones y con todo lo que hemos aprendido. Por lo tanto, la fluida sería la capacidad abstracta de inteligencia, la cristalizada sería la que está llena, ¿vale? O que se ha llenado de información que se ha ido mirando. Entonces, parece que en el desarrollo intelectual durante la edad adulta la fluida tiene un deterioro, mientras que la cristalizada se mantiene e incluso aumenta, ¿no? Entonces ahí tenéis vida adulta, senectud y como magnitud observada, aquí tenéis la experiencia, claro, es más alta, ¿vale? La cristalizada, por supuesto, es más alta, que tiene que ver con los aprendizajes. La fluida va en detrimento, hace una curva, ¿vale? Y la evolución o el desarrollo a nivel fisiológico se va para abajo del todo, ¿vale? No tiene tal, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que hay un tipo de inteligencia que sería la cristalizada, que en la edad adulta se mantiene e incluso aumenta. ¿Aumenta a qué? A base de la formación y de todo lo que hemos visto, y las experiencias y las vivencias y todo, ¿vale? Entonces, todo eso después se concreta en el tema de los estudios, ¿vale? Entonces, se han hecho estudios sobre cómo se producen los cambios en la edad y todo esto, entonces tenéis la medida, en los momentos de medida, la corte y la generación son factores que van a influir en eso, ¿vale? Entonces se habla de los diseños transversales, que es cuando se compara en un mismo momento temporal el rendimiento de un grupo de individuos de varias edades, es decir, yo cojo a personas de 20, 40 y 60 y les hago unas pruebas, ¿vale? Entonces, en ese caso estamos confundiendo edad y corte, ya que los sujetos de cada grupo de edad pertenecen a generaciones diferentes, es decir, nacieron en años diferentes y tuvieron experiencias educativas diferentes. Que la persona de 20 ha recibido una educación diferente a la de la 40, la de los 40 ha recibido una educación diferente a los 60 a los 20, ¿vale? Entonces estaríamos hablando del cohorte. No han vivido las mismas experiencias. Yo con 40 años, con 45, no he vivido las mismas, no he vivido unos 20 años igual que los que tienen 20 años ahora, porque la sociedad ha cambiado y la cultura ha cambiado, por lo tanto, ahí hay un problema, ¿vale? Entonces tendremos experiencias diferentes.
Yo nací en la era en que no había, yo crecí en la era en que no había móvil ni ordenador, ¿vale? O sea, imaginaos. Entonces ahora le dices a un veinteañero sin móvil y sin ordenador y se quedan así flipados, ¿no? Los millennials estos no lo entienden, no saben vivir sin ellos. Entonces, luego tenemos los diseños longitudinales donde uno coge a los mismos sujetos y los hace ir pasar, ¿vale? Por diferentes pruebas. Estos son muy costosos porque mortandad experimental es que hay mucha gente, no que se muera, perdón, sino que abandonan los estudios porque cada X años tener que ir a hacer unas pruebas para ver cómo tal, pues tal, ¿vale? Entonces también están afectados por la generación, ya que solo se estudia una, entonces esta generación la vas valorando y la vas viendo subir, pero solo y también dificultad, ¿vale? Por lo tanto, a partir de los años 70 empezaron a aparecer otros estudios y estos mostraban el declive intelectual, ¿vale? Pero ese declive intelectual del que hablábamos puede no ser tal, porque al final estamos hablando de generaciones que han tenido menos información, ¿vale? Y menos capacidad de estudio. Entonces, si yo comparo comparamos los adolescentes, los de 20 años a nosotros, ¿vale? Como durante muchos años se ha puesto de moda viajar mucho, las familias viajan más y tal, tienen más vida viajada que la generación mía que de pequeños ya no viajábamos, no nos llevaban tanto de viaje, ¿vale? Entonces al final eso también interfiere, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco esos datos, cómo son las puntuaciones medias, datos transversales serían así, cogidos así, y datos longitudinales serían así en función de la edad. Pero lo que vamos a ver es que hay unos estudios longitudinales que se han hecho con los resultados obtenidos de muestras de individuos universitarios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos individuos universitarios siguen acumulando información, siguen estudiando, siguen realizando, utilizando las habilidades cognitivas intelectuales, ¿vale? Por lo tanto, también podemos perder información. Los transversales tienen tendencia a sobrevalorar el deterioro con la inteligencia porque lo que hemos dicho antes, cada generación sabe más, ¿vale? Eso lo sabemos, eso lo veremos en educación, que tiene un nombre y ahora no me viene a la cabeza, qué raro, ¿vale? Que es el efecto Flynn, ¿sí? ¿Ves? El efecto Flynn, que es que lo que estamos descubriendo es que con las pruebas intelectuales que usamos ahora, parece que la inteligencia va mejorando siempre, ¿vale? Parece que cada generación mejora la inteligencia, pero no es eso, simplemente mejora los accesos, los medios, la información y todo eso mejora. Por lo tanto, si yo no tenía acceso a un 50% de la información, a un casi 20%, si no tenía acceso a móviles y tal, tenía acceso a la mitad de la información o menos de la mitad de lo que tienen ahora los adolescentes. Con lo cual, ellos van a saber más, van a tener más experiencias de aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, los longitudinales también minusvalúan porque los sujetos abandonan, son aquellos más sanos, activos y motivados. Es decir, yo dejo este estudio porque me voy a hacer esto y me voy a hacer esto. Entonces, hay que superar todos estos sesgos y, por tanto, hay unos estudios que combinan ambos, el transversal y el longitudinal. Entonces, no hay un deterioro de la inteligencia durante la edad adulta, no parece, ¿vale? Entonces, incrementan en algunas habilidades, se incrementa la comprensión verbal, ¿vale? Hasta los 60 no hay ninguna cosa brutalmente para abajo, ¿lo veis? ¿Veis cómo está más o menos mantenida? Hasta más o menos los 60, que es cuando empieza a decaer, ¿vale? La inteligencia, estamos hablando, ¿vale? Descenso leve entre los 74 y los 81 y el picado, recordad que ya lo hemos dicho antes, es a partir de los 80 años, ¿vale? Entonces parece que estos puntos donde se han comparado, este ejemplo, este estudio lo que hace es usar transversal y longitudinal, ¿vale? Usar los dos y de esa manera puede dar un poco más de fiabilidad a todo lo que estamos hablando de los estudios sobre la memoria, ¿vale? Entonces el diseño se llama secuencial combinando estudios transversales y longitudinales y lo que habla es que de los resultados se desprende que se considera que los individuos nacidos en la década del 90 parecen tener un nivel intelectual superior a la que tienen sus abuelos 20 años o 30 años, ¿vale? Nacidos antes. ¿Por qué? Por lo que os decía la información. Mejora de la extensión de la educación, más calidad de la alimentación, más conocimiento y más refinamiento también en los test de inteligencia que han mejorado con los años, ya os lo digo, ¿vale? De hecho, ahora medimos más cosas, ¿vale? Y a modo de conclusión, de todas formas, pensad que nos queda en la lectura y en la lectura veremos también todo esto del cerebro y volveremos a repetir un poco las cosas que hemos visto aquí, con lo cual vamos a reforzar un poco, ¿vale?
pero a modo de conclusión se confirma que, aunque no de forma generalizada, durante la edad adulta existe un deterioro que se pone manifiesto en el enlentecimiento en la velocidad, acordate del procesamiento, reducción de la memoria operativa, menor control inhibitorio y disminución de capacidades de memoria a largo plazo de aquellas que hemos dicho episódicas, ¿vale? Que se centraban más en la parte de lo joven y se perdía lo otro, ¿vale? Los test no parece que exista una disminución de la inteligencia hasta los 80, a partir de los 80, 74, 80, ¿vale? Con las técnicas de neuroimagen sí que se han visto evidencias sólidas de cómo cambia el cerebro, ¿vale? Entonces parece que hay una disminución del volumen de las estructuras, acordaos que os he dicho que parece que se han hecho más encogidas pequeñitas. Veremos su dibujo la semana que viene, me parece que lo tengo puesto en las diapositivas, lo comprobaré, ¿vale? Esta contracción del cerebro es diferencial, pues no se da en todas, solo algunas estructuras. La contracción no es la misma donde se produce y el patrón de contracción no es el mismo en todos los individuos, con lo cual no podemos decir que sea algo generalizado, sino que puede. Pero existe un adelgazamiento de todas las zonas de la corteza, el córtex visual y frontal, ¿vale? Que pueden hablar de por qué pues, hay una disminución de la visión y de esas funciones ejecutivas, porque el córtex frontal es el de nuestra conciencia y nuestro tal, ¿vale? A partir de los 50 años se va adelgazando las zonas del cerebro, ¿vale? El córtex visual, frontal y tal, y hay pérdidas de materia blanca, de los axones, ¿vale? De las neuronas. Por lo tanto, pueden explicar también procesos más lentos y la reducción de los receptores dopaminérgicos del cerebro que también, ¿vale? Pueden ser los responsables de la inhibición, ¿vale? De la atención que no inhibe, que se centra todo. Y por último, las resonancias magnéticas han permitido constatar que hay en la activación neuronal en los adultos, ¿vale? Un incremento, es decir, mayor actividad bilateral entre los dos hemisferios, con lo cual parece que esos cambios estructurales que hemos dicho que se están produciendo, que se pierden los axones, que disminuye el cerebro, ¿qué tal? Parece que el cerebro los compensa utilizando a la vez los dos hemisferios, ¿vale? Mientras que en los jóvenes solo hay un hemisferio en marcha, sobre todo en algunas tareas cognitivas, en los adultos parece que en esa resolución de tareas participan los dos hemisferios y por tanto hay, según algunos autores, estos cambios de estructuras aparecen los mecanismos de compensación y hacen que no haya tanta diferenciación, ¿vale? Entre las funciones cerebrales, que sabéis que durante toda la edad se van diferenciando, se van perfeccionando y se van especializando, ¿no? Pues parece que cuando nos hacemos mayores lo que hace es que se vuelven a unir y van los dos a la una. Entonces eso es la plasticidad cerebral que poseemos para los adultos y la vejez. Es decir, si una parte del cerebro no puede hacer algo, la otra también se pone en marcha para poder hacerlo. De todas formas, vamos a insistir en esta idea en la lectura que nos queda, que es la 9, ¿vale? Entonces, hasta aquí la clase, nos vemos la semana que viene y seguimos con el tema de esta parte, ¿vale? Que nos queda eso. Ok, pues nada, feliz semana, estudiad mucho, dadle caña, ánimo.